Veamos un par de ejemplos para aplicar lo que hemos visto hasta el momento. El primer ejemplo es para poder confirmar y detallar una propiedad que obtuvimos antes en el desarrollo de las matemáticas para la termodinámica. Esta expresión establece la multiplicación de estas dos derivadas parciales y que éstas deben de ser igual a 1. La primera derivada parcial establece que es la derivada parcial de z con respecto a x permaneciendo y constante por la parcial de x con respecto a z permaneciendo y constante. Como ambas o en ambas derivadas parciales la variable que permanece constante es la misma y en este caso es y, nos permite expresarla de acuerdo a lo que aparece en esta ecuación. En un corchete desarrollamos primero la multiplicación de las derivadas y después de desarrollar las derivadas, y permanecerá constante. Lo que hacemos entonces es multiplicar la parcial de z con respecto a x por la parcial de x con respecto a z. Ahora, como operaciones de reducción de esta ecuación, es que tanto en el numerador como en el denominador tendríamos la parcial de z que se eliminan y nos da 1. También el término parcial de x aparece tanto arriba como abajo. También se cancelan dando la unidad. De tal manera que tendríamos 1 por 1, pues nos da la unidad. Y entonces estamos explicando, digamos con más detalle, esta propiedad de derivadas parciales. En este segundo ejemplo lo que vamos a hacer es aprender a desarrollar una derivada parcial y además vamos a demostrar que también esta propiedad que la vimos antes en las clases de teoría establece que una doble derivada no importa el orden que sea, es decir, si primero se desarrolla con respecto a y después con respecto a z, va a ser exactamente igual que si primero se desarrolla con respecto a z y después con respecto a y. Entonces vamos a demostrar que esto es cierto estableciendo que x tiene esta funcionalidad con y z. Veamos que x será entonces igual a y cuadrada por z más y a la 3 más 3. Lo que vamos a hacer entonces es hacer las operaciones de acuerdo a lo que se ha etiquetado en esta expresión. Primero vamos a desarrollar esta derivada como primera operación. Una vez que la tengamos, la insertamos aquí y desarrollamos la segunda derivada. Obtenemos resultados y vamos a comparar con el que obtengamos y que va a ser el mismo del lado derecho de la ecuación. Entonces, como tercera operación, vamos a evaluar esta parcial. Una vez que la tengamos, el resultado lo insertamos aquí para desarrollar la cuarta derivada parcial. Entonces iniciamos con la parcial de x con respecto a y permaneciendo z constante. Vean que aquí aparece. Entonces x la tendríamos que colocar en términos de y también de z. Entonces x, de acuerdo a esta expresión original, la insertamos aquí. Vean, ya está insertada y entonces nos quedaría la parcial de lo que vale x en términos de y z con respecto a y, pero z permanece constante. Aquí vamos a aplicar entonces la derivada a este término, al segundo y al tercero, de tal manera que tendremos tres derivadas. La primera entonces nos va a quedar como la parcial de y cuadrada por z, permaneciendo z constante con respecto a y, más, ahora, la segunda derivada que quedaría la parcial de y a la 3 con respecto a y,
también z permanece constante, aquí aparece expresada, más el último término, que establece que va a ser la derivada de este término que es 3 con respecto a y permaneciendo z constante. Entonces ya tendríamos 3 derivadas. Vamos a desarrollar cada una de ellas. Veamos que en esta z permanece constante. Entonces z, como es constante, sale de la derivada. Y vean que la estamos colocando en esta parte de la ecuación. Restaría entonces aplicar la derivada a el término y cuadrada con respecto a y. La segunda expresión quedaría más, z es constante pero no hay ningún término en z, de tal manera que, como no hay ningún término en z, esta derivada parcial se convierte a una derivada ordinaria, más la tercera derivada parcial, que es la derivada, como z tampoco aparece y 3 es una constante, bueno, entonces será la derivada de 3 como constante con respecto a y. Y entonces vamos a desarrollar ahora sí las derivadas. Esta también, veamos, de parcial pasa a ser ordinaria una vez que la única variable que contenemos es la variable de derivación que es y. Entonces nos quedaría esta derivada ordinaria, más lo que hacemos ya es obtener la derivada de acuerdo a lo que hemos aprendido en nuestros cursos de cálculo, en este caso diferencial. Entonces la derivada de y a la 3 pues va a ser, de acuerdo a la regla de derivación, 3 veces y cuadrada, más la derivada del último término, pero la derivada de 3, que es una constante, es 0. Luego, esta es ya ordinaria, entonces también aplicamos la derivada de y cuadrada con respecto a y, por la regla de derivación, va a ser 2 veces y, más el resultado que obtuvimos antes, que es 3y cuadrada. Hacemos rearreglo para expresar finalmente esta primera derivada como 2 veces y por z más 3y cuadrada. Este resultado es la primera derivada y lo que vale en términos de y z lo vamos a insertar ahora en esta parte de la ecuación. Aquí la insertamos y entonces ahora va a ser la derivada del resultado de esa derivada. Lo expresamos aquí y entonces tendríamos la derivada con respecto a z de la derivada que calculamos, de esta, que el resultado es 2y por z más 3y cuadrada, que es lo que tendríamos aquí. Regresamos entonces ya a la expresión donde sustituimos y que no se nos olvide que la variable y en esta segunda derivación permanece constante. Entonces, como antes, aplicamos esta derivada a este término y también a este otro. Obtendremos dos derivadas. 2 sale de la derivada, y es constante, nos los indica esta derivada parcial, también sale, entonces 2y sale de la derivada y entonces nos quedaría la parcial de z con respecto a z, más la otra derivada, en 3 es constante, sale de la derivada. Aquí nos quedaría entonces la parcial de y cuadrada con respecto a z, pero todavía y constante. Entonces, desarrollando y finalizando los cálculos para estas derivadas, nos quedaría que la parcial que pasa a ser ordinaria sería la derivada de z con respecto a z, pues va a ser 1. Nos queda 2y más 3 por la derivada de y al cuadrado, pero vean que y al cuadrado es constante, por lo tanto la derivada de una constante también es 0 y 3 por 0 es 0, de tal manera que esta segunda derivada va a ser igual a 2y. Ahora lo que vamos a hacer es realizar de la misma forma esta derivada de la ecuación que es el término derecho de esta. Vamos a hacer entonces primero esta derivada parcial, que aquí la estamos anotando. Sería entonces la derivada parcial de x con respecto a z y constante
va a ser igual entonces a la parcial con respecto a z de lo que vale x, pero x vale esto. Lo insertamos, nos van a salir 3 derivadas, y es constante ahora, y entonces aplicamos la primera. Como y es constante, entonces y cuadrada sale de la derivada. Finalmente entonces nos queda la parcial de z con respecto a z, más la segunda derivada. Como y es constante, bueno, ya sabemos que esta va a ser 0, la expresamos solamente, más la parcial de 3 con respecto a z. Lo que hacemos es desarrollar cada una de ellas. La parcial de z con respecto a z es 1, solamente nos queda y cuadrada, aquí aparece, más la parcial de y a la 3, como es constante y, esta derivada de una constante es 0 y la otra también. Entonces la primera derivada nos queda igual a y cuadrada. Como ya tenemos esta primera derivada, ahora lo que tendríamos que hacer es este resultado, insertarlo acá y desarrollar esta derivada, que es lo que estamos expresando aquí. Entonces, esta parcial que vale y cuadrada, bueno, la insertamos en términos de y cuadrada y desarrollamos la segunda derivada, que es la parcial de y cuadrada con respecto a dy, permaneciendo z constante. Vean que no hay ningún término en z, de tal manera que esta pasa a ser ordinaria y nos quedaría entonces la derivada de y cuadrada con respecto a y. Aplicando la regla de derivación, nos da una derivada de 2 veces y. Entonces, vean que los dos resultados nos llevan a una misma expresión, es decir, al mismo resultado. Por tanto, hemos aprendido con este ejemplo a derivar parcialmente una función que es función de 2 variables más, y además hemos demostrado que efectivamente esta expresión es cierta, es decir, que para una doble derivada de la misma variable, ya sea que se desarrolle primero con respecto a una y después con respecto a la otra, o viceversa. El tercer ejemplo dice lo siguiente: obtenga, escriba la derivada total de w partiendo de la siguiente funcionalidad. W es una función de x, y z, es decir, w es la variable dependiente y x, y z la variable o las variables independientes. Como nos piden obtener la derivada total de w, vamos a proceder como antes vimos cuando una variable, por ejemplo x, era función solamente de 2, de y y z, pero ahora el caso es que w es una función de 3 variables. Vamos a ver cómo podemos obtener la derivada total, que en este caso es de w. Lo que vamos a hacer primero entonces es escribir del lado izquierdo de la ecuación para expresar la derivada total de w como dw. Va a ser igual a el primer término, que se forma de acuerdo a lo siguiente. Sería la parcial de la variable a la cual se está desarrollando la derivada total. En este caso es la parcial de w con respecto a la primera variable, que en este caso es x, manteniendo constante en esta derivada parcial las restantes, que en este caso son y z. Entonces nos indica que esta parcial es permaneciendo constante y z. Todo esto por dx, que es la primera variable, más sería exactamente lo mismo, pero ahora con respecto a la segunda variable, permaneciendo las otras dos constantes. En este caso sería la parcial de w con respecto a la segunda, que es y, permaneciendo las restantes constantes, que en este caso es x y z, todo esto por dz.
y, que es la segunda. Y tendríamos un tercer término, más, nuevamente sería la parcial de w con respecto a la tercera variable, que es z, permaneciendo constante las otras dos, que es x y y. Lo expresamos y entonces esta parcial es permaneciendo constante x y y. Todo esto por dz. En conclusión, si queremos escribir la derivada total de una variable, en este caso w, en la expresión para la derivada total, contendrá cuantos términos van a ser iguales a las variables que son independientes. En este caso, tendríamos 3 variables independientes, deberíamos de tener 3 términos en la derivada total. Para el primero, que es x, para el segundo, que es y para el tercero, que es z. De tal manera que si ahora nos pidieran, por ejemplo, obtener la derivada total de una variable que sea función de 4 independientes, deberíamos de tener 4 términos de este tipo. De esta manera, hemos reforzado el de cómo escribir una derivada total cuando sabemos su funcionalidad.